Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge desde sonipedia.com y en este video te voy a mostrar cómo usar el plugin de Deezer de Waves. Te voy a mostrar cómo trabajar los parámetros, cómo funciona este plugin, en qué lugar hay que colocarlo y vamos a hacer ejemplos sobre una voz masculina para que veas el plugin en acción. Antes de entrar en los parámetros y demás cuestiones de este plugin, quería comentarte un poco por qué vamos a usar un plugin de Deezer y qué es lo que es este tipo de plugin. Nosotros muchas veces cuando grabamos voces vamos a ver que el sonido de la S o a veces la CH está muy exagerado. Suena como demasiado agudo y demasiado brillante. A veces hay ciertos micrófonos que exageran esa zona de la frecuencia. Entonces vamos a terminar con una voz que puede sonar bien en las otras zonas de la frecuencia, pero que está exagerada ahí y por lo tanto nos empieza a molestar, empieza a cortar en la mezcla y a sonar un poco dura en términos del sonido. Entonces vamos a necesitar controlar eso de una forma adecuada. En ese sentido existe un dispositivo que se llama Deezer. Es un compresor que actúa en un rango de la frecuencia específico que nosotros vamos a poder modificar, porque también hay que tener en cuenta que las distintas voces, tanto masculinas como femeninas, y dentro de cada voz es distinta y cada voz tiene una zona de frecuencia que abarcan este sonido de las S. Entonces hay que trabajar individualmente en cada caso según la voz que estemos intentando procesar. Entonces por eso este dispositivo nos permite a nosotros modificar la frecuencia en la cual actúa principalmente y también modificar la cantidad de atenuación que efectúa sobre ese sonido. Además de eso, es importante tener en cuenta que este tipo de procesador es un compresor. Entonces, lo que habría que hacer es aplicarlo como inserción, como un insert, ¿verdad?, en tu cadena de procesamiento después de la compresión. Porque cuando tú vas a comprimir una señal, vas a controlar la dinámica. Como se reduce la dinámica, al mismo tiempo los sonidos que tienen menos nivel, en este caso en la voz, van a empezar a sonar más fuerte. Uno de esos sonidos es el sonido de la S. Entonces, por eso hay que ponerlo, o yo te sugiero que lo pongas después de la compresión y antes de la ecualización del tipo musical, en donde realzas los graves, los agudos y cualquier otra cosa que quieras realzar en ese sentido. Entonces yo lo pondría ahí. Y por eso es que acá tengo este Deezer insertado acá después de mi filtro, después de mi compresión. Entonces ahí tengo este proceso en mi cadena de procesamiento. Así es como yo te sugiero que por lo menos experimentes con esto. Veamos los parámetros de este plugin como para entender mejor cómo lo vamos a usar y aplicar. Este plugin es un compresor, por lo tanto vamos a estar trabajando con los niveles y en el tiempo, ¿verdad? Cuando pones play vamos a tener que ir viendo cómo evoluciona la señal para ajustar también así este dispositivo. Vamos a ir de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, como para darte una idea. Acá arriba a la izquierda, donde dice audio, tenemos dos opciones en las que vamos a decidir cómo se trabaja esta atenuación. Por ejemplo, podemos trabajar la atenuación cada vez que la señal supera el umbral, se atenúa todo, es decir, en el modo white, que es como decir que estamos trabajando una compresión de banda ancha de una sola banda, o en el modo split lo que va a pasar es que las frecuencias bajas no se tocan y las frecuencias agudas se atenúan dependiendo de cómo superen el umbral y de los otros parámetros. En general, para tener un proceso más suave y más transparente, yo suelo usar el modo split, que como te digo, divide la frecuencia y va a actuar solo sobre las frecuencias agudas. Ahí me parece la mejor forma para este plugin. Acá abajo, al medio, tenemos dos opciones. Tenemos la frecuencia, que va a ser la frecuencia central, donde se va a estar atenuando, tanto sea para el filtro pasaaltos, que ahora te voy a comentar, y el filtro pasabanda de este circuito de sidechain, porque esta atenuación se va a producir sobre una zona en la frecuencia y es por eso que necesitamos un filtro. Un filtro pasaalto va a permitir que desde una frecuencia hacia arriba se atenúe o se pueda atenuar esa zona. En cambio, un filtro pasabanda va a centrar dentro de un rango de frecuencias lo que se va a estar trabajando y atenuando. Entonces, por ejemplo, si tú tuvieses en una voz masculina que determinaste que hay dos frecuencias que están molestando porque distintas palabras también tienen
zonas en las que tienen más nivel que en otras. Entonces no es lo mismo una S que esté en una palabra que en otra. Van a tener distintas frecuencias a veces. Entonces tú determinaste que hay una palabra que está molestando mucho y entonces pones un filtro pasabanda y ajustas la frecuencia central de ese filtro a la que más está molestando. Entonces no vas a estar irrumpiendo sobre otros sonidos, otras frecuencias en esa voz, solamente en esa zona particular. En cambio, si pones el filtro pasa alto, vas a decirle desde esta frecuencia hacia arriba quiero que se atenúe porque me está molestando. En general hay varios lugares que molestan. En particular yo lo suelo usar así con un filtro pasa altos en la mayoría de los casos y así te sugiero que empieces a experimentar. Entonces acá la frecuencia, tú pones la frecuencia y sería la frecuencia de corte, es decir, de ahí hacia arriba se va a atenuar. Acá abajo tenemos la sección donde vamos a estar escuchando o monitoreando qué es lo que está pasando con la señal. Si ponemos en audio, como está ahora, vamos a estar escuchando la señal de salida de este plugin, o sea, cómo queda procesada esa señal. Así es como tienes que dejarlo cuando estés terminando este proceso. Pero mientras ajustas los parámetros, puedes escuchar qué es lo que está sucediendo en el circuito de sidechain para saber más o menos si las frecuencias que tú elegiste acá son efectivamente donde más tienes el problema en la voz que estás trabajando. Entonces esto es como para revisar los parámetros mientras vas ajustando esto y vas optimizando ese ajuste. Y acá al medio tenemos la sección de el umbral o threshold, que es donde vas a determinar sobre qué punto por encima de ese se empieza a atenuar el sonido de las altas frecuencias donde están las S en este caso. Típicamente esto tiene que ser obviamente un valor negativo, por ejemplo menos 20, menos 30 y en general en mi experiencia los valores van a estar más cerca de menos 30 por esa zona en donde ya se empieza a atenuar de una forma razonable, 3 decibeles, 4, 5, porque si uno va demasiado en este procesamiento también se nota negativamente el proceso, que es algo que no queremos. Acá a la derecha donde dice Atten significa la atenuación que va ocurriendo a lo largo del tiempo. Tú pones play y donde aparece una S se debería ver una atenuación y así cada vez que aparezca una nueva, dependiendo de cuál es más problemática que otra, si hay una que tiene más nivel y tú ajustaste en base a esa, entonces hay otras que tal vez no son un problema y no se van a tocar o va a ir pasando así en el tiempo. Entonces esto te va a ir mostrando cómo se efectúa esa atenuación a lo largo del tiempo. Y acá a la derecha tienes el nivel de salida que puedes observar de la señal, que no debería variar mucho excepto cuando se está atenuando en esos momentos. Entonces esto más que nada es como para tener una idea de qué sucede en la salida. Y acá tienes el botón de bypass o de apagar y encender el plugin. Y esto te puede servir para ver cómo se está procesando, si es algo razonable o te pasaste en términos de la cantidad de procesamiento. Ahora vamos a la parte de los ejemplos con este plugin de DeEsync para mostrarte exactamente cómo vas a trabajarlo. Vamos a poner esto en 0. Voy a usar el modo split, como te decía, porque quiero que se atenúen las altas frecuencias. Voy a usar el filtro pasa altos o high pass filter porque quiero que justamente desde una frecuencia hacia arriba se empiece a atenuar. Y vamos a ajustar la frecuencia aguda, más o menos distinguiendo de dónde está el sonido de alta frecuencia. Dame solo una señal. En mi opinión, esto está por encima de 5000 Hz. Vamos a empezar en 5000, vamos a escuchar cómo suena esto. Dame solo una señal. Bueno, vamos a poner a ver 5500. Otras cosas que están ocurriendo en esta voz van a estar dentro de esta frecuencia, pero lo que vamos a intentar hacer es que este dispositivo atenúe en estos momentos y que lo demás no se altere mucho. Entonces para eso vamos a ajustar también el valor del umbral. Acá vamos a empezar por un menos 25, me parece que ahí todavía no va a actuar. Vamos a poner play. Dame solo una señal. De una forma muy suave está actuando, muy poco, entonces vamos a poner menos 30. Dame solo una señal. Bien, se actúa mejor. Y si te das cuenta, solamente se actúa en dos momentos, que es donde esto se mueve, que es donde aparecen esas S. Entonces está bien, vemos de vuelta. Dame solo una señal. Bien, ahí bajé un poquito más a menos 32 y ahí se mostró como mayor atenuación en este momento, porque si te das cuenta, acá está bastante exagerada ese sonido. Entonces ahí está actuando bien.
Dame solo una señal. Genial, vamos a ver esta otra frase si esto no actúa en falso. Ya no puedo continuar. Ya no puedo continuar. Bien, está bien. Vamos a ver acá. Esta vida si no estás. Ahí está actuando bien también. Está actuando en los momentos en donde están las S. Entonces estamos bien. Ahora quiero mostrarte cómo suena esto sin y con el proceso para que te des una idea de qué es lo que está pasando y de si efectivamente mejora el sonido. Dame solo una señal. Dame solo una señal. Dame solo una señal. Dame solo una señal. Bueno, el cambio es relativamente sutil, como en la gran mayoría de las cosas que uno va a estar haciendo en la mezcla, pero me parece que aporta. Ahora la voz suena más dulce, suena más suave cuando aparecen esos sonidos de la S, y eso va a ayudarnos en la mezcla. Vamos a escucharlo esto en el contexto de la mezcla. A ver qué pasa. Primero sin el de-easing. Dame solo una señal, ya no puedo continuar. Esta vida si no estás. Dame solo una señal, ya no puedo continuar. Esta vida si no estás. En mi opinión suena de vuelta más suave, más sutil el sonido de la S y no molesta como en algunos momentos que se dispara esta zona en la frecuencia y que puede molestar típicamente en la mezcla. Así es que esta es la forma en la que yo uso este plugin. Espero que te sirva y que lo puedas usar tú también y que te ayude a tener voces más suaves, más transparentes y más agradables en la mezcla. Si te gustó el video, te pido que te suscribas al canal, que dejes tus comentarios cómo te gusta usar este plugin. Te mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima.